sobre Cristo. Y hemos puesto esta parte de la serie Solo Cristo, el clamor de la reforma. Y el título de nuestra clase específicamente de hoy es Cristo, nuestro único y verdadero sacerdote. Vamos a orar. Padre, agradecido por tus cuidados para con cada una de nuestras vidas, agradecidos también por la oportunidad que tú nos has dado de poder estar en este lugar con el único propósito de honrar tu nombre y también, oh Dios, de aprender de tu palabra. Por eso rogamos que sea tu Espíritu que en esta mañana, Señor, y en este día nos guíe a nosotros a toda la verdad. Permite, Padre, que nuestras vidas puedan ser edificadas y que por medio del conocimiento de tu persona y de tu obra, nosotros también podamos estar creciendo en madurez. Perdona cada uno de nuestros pecados, Señor, y habla tú a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como hemos dicho, vamos a estar hablando sobre Cristo, el único y verdadero sacerdote. Tenemos que decir que Adán era cabeza representativa de la raza humana, pero al caer de su estado de perfección por su desobediencia a Dios, trajo sobre sí mismo y su descendencia el pecado y sus consecuencias. Por eso dice la Biblia en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, que no hay nadie que pueda decir que no ha pecado. Todos nosotros somos pecadores. Tenemos esa naturaleza pecaminosa. Y el pecado afectó toda la vida del hombre. Todas las esferas de nuestra vida, en lo intelectual, en lo moral, en lo espiritual, todo fue afectado. Y esto no quiere decir que el hombre no pueda hacer un acto de justicia, puede hacer algo bueno. Porque usted puede decir, bueno, yo he visto personas que hacen ciertas cosas que desde la perspectiva humana uno pudiera decir que son buenas, pero no quiere decir que el hombre no sea capaz de hacer ciertas cosas. Pero lo que sí quiere decir es que todo el ser humano está dañado por el pecado y que en cada cosa que nosotros hagamos está la influencia del pecado. Por eso la Biblia habla en estos términos y de esta manera. Por tanto, era necesario que Cristo, como nuestro mediador, fuera profeta, sacerdote y rey. Necesitábamos a alguien así que pudiera llevarnos a Dios. Ya hemos estado hablando de la obra de Cristo y este tema del sacerdocio de Cristo está muy relacionado con todo lo que nosotros hemos estado diciendo hasta aquí. Así que el primer punto de nuestra clase es Cristo, el verdadero sacerdote, sombras y tipos. Y es importante señalar que el oficio de sacerdote existió mucho antes de la instauración del sacerdocio levítico. Eso es algo que nosotros tenemos que tener presente. Quizás no se habla mucho acerca de este aspecto, pero fue así. Por ejemplo, en el comienzo de la humanidad, los mismos individuos ejercían ciertas funciones religiosas antes de la organización del sacerdocio. Los patriarcas asumieron, antes de la organización del sacerdocio, asumieron esta función para su familia. Por ejemplo, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Jod. Nosotros vemos que tuvieron funciones de ese tipo. Ellos intercedían por su familia. En los pueblos de la antigüedad, el caudillo estaba revestido con el cargo sacerdotal. Es decir, que el jefe tenía ciertas cualidades así de sumo sacerdote. Y los sacerdotes llegaron a ser una secta entre los egipcios, los madianitas, filisteos y griegos. Es decir, que esto también se convirtió, que llegaron a creerse una casta, a ser como un poco diferente del resto de las personas entre estos pueblos. Ahora, el uso general de la palabra y la naturaleza del oficio sacerdotal por todos los pueblos apunta a sus consecuencias del pecado y la necesidad de estar bien con Dios. Sí, porque cuando pensamos que esta gente tenía el sacerdocio, independientemente que quizás ellos no lo hacían tratando de que fuera un mediador entre Dios verdadero y el pueblo, pero tenían esa idea
que dañada por el pecado, que distorsionada, pero eso apuntaba a una necesidad de estar bien con Dios. Al hacerlo a través de alguien como mediador, el hombre demuestra su indignidad para acercarse a Dios. Y eso es lo que quiere decir. Entonces, que como la persona no puede ir directamente a Dios, es porque no es digna, no puede presentarse en sus propios términos delante de Dios. Necesitaba de un mediador. En el caso de lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios, de las Escrituras, es porque Dios lo instituyó, como vamos a estar viendo, y Dios estableció de la tribu de Leví que pudieran haber estos sacerdotes, que pudieran ser los intermediarios entre Dios y el pueblo, como vamos a ver ahora seguidamente. El sacerdocio del Antiguo Testamento. ¿Qué es un sacerdote en el sentido bíblico? Pudiéramos preguntarnos. Bueno, un sacerdote es un hombre designado por Dios en representación de otros para llegarse a Dios y ofrecer sacrificios a causa de los pecados. Representa a los hombres bajo los términos estrictos de Dios. Es decir, que es un intermediario entre Dios y los hombres, y va a representar al hombre delante de Dios, pero ha sido establecido él por Dios. Pero a la misma vez va en los términos de Dios, no es en los términos humanos. Es decir, que no es el hombre que pone los términos, es Dios el que dice cómo se hacen las cosas. Cuando leemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, verso 1 al 4, podemos tener una idea correcta de lo que es un sacerdote y en qué consiste su trabajo. Dice Hebreos 5, del 1 al 4, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por lo del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es decir, el sacerdote, según la enseñanza bíblica, es escogido, es elegido de entre los hombres para ser su representante. Eso es lo que nos dice ahí en la primera parte del verso 1. Lo otro es designado directamente por Dios. Dice el texto, representa a los hombres delante de Dios. Y su trabajo más importante es ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es decir, que va a ofrecer ahí sacrificios, dones por los pecados. También hacían intercesión por el pueblo, según Hebreos 7:25, y los bendecía en el nombre del Señor, como dice Levítico 9:22. Desde una perspectiva bíblica, esto era cómo se escogían los sacerdotes y cuál era su función. Dice Éxodo 28, del 1 al 30. Ahí habla sobre el sacerdocio. Yo no voy a leer todos esos versos, solamente voy a leer el verso 1. Dice así: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Es decir, que ahí vemos cómo Dios designa a estos sacerdotes para que pudieran representar al pueblo. Ahora, al pueblo no se le permitía acercarse a Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar dentro del velo y solo podía hacerlo con la sangre que había ofrecido por él mismo y por los pecados del pueblo. Algo bien importante, el sacerdote levítico, ellos tenían que ofrecer por el pecado del pueblo, pero a la misma vez también por sus pecados, porque ellos eran también hombres mortales. Ellos no podían, no, porque yo soy el sacerdote y todo está bien. No, a pesar de que ellos habían sido escogidos para eso, habían sido llamados para eso, ellos también tenían que acercarse según lo establecido por Dios. Y ellos necesitaban esa ofrenda que ellos ofrecían por el pueblo, también era por ellos, porque ellos también eran vulnerables, ellos también eran hombres pecadores. Y después vamos a hablar de eso, pero fíjense que en el nuevo pacto,
en el nuevo pacto, que nosotros tenemos un sacerdote que es sobre todos, que es el verdadero sacerdote, que es Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, no necesitamos de un sacerdote humano para acercarnos a Dios. Nosotros vamos por medio de Cristo y tenemos acceso directo a la persona de Dios. Por eso es que el creyente puede, en medio de sus luchas, en medio de sus pecados, puede clamar a Dios por misericordia, por gracia, puede recibir ese perdón sin necesidad de que un ser humano intervenga en eso. Y esto no quiere decir que usted no pueda acercarse a un líder de la iglesia, al pastor, y pedirle consejo. Pero el pastor finalmente, él puede aconsejarlo, pero él no puede arrepentirse por usted. Él no lo puede declarar a usted perdonado. Eso solo lo puede hacer Dios, y usted lo puede experimentar si usted va en los términos que Dios ha establecido. Si usted va en arrepentimiento y fe, confesando su pecado, usted puede saber, porque la Biblia lo dice, que usted es perdonado. Pero en el antiguo pacto no era así. Se necesitaba de un sacerdote humano que ofreciera por sí mismo, porque él era pecador también, y a la misma vez por el pueblo. Y esto es una gran diferencia que nosotros vemos entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Jesucristo. Y es un privilegio que nosotros los cristianos del nuevo pacto tenemos y que a veces no valoramos. Porque a veces tenemos esa oportunidad de acercarnos a Dios y nosotros la subvaloramos, le damos de lado o la usamos quizás no con la forma correcta como nosotros debiéramos hacerle. No le damos el verdadero uso que debiéramos darle a semejante privilegio. Y eso debe llamarnos a nosotros la atención para que nosotros tomemos conciencia, hermanos, y podamos hacer uso de este privilegio de una manera sabia y de una manera correcta. Dice Charles Hott, el teólogo, todo esto era simbólico y típico. Lo que los sacerdotes arónicos eran simbólicamente, Cristo lo fue realmente. Lo que ellos tipificaban en su oficio y servicio fue cumplido en Cristo. Ellos eran la sombra, Él fue la sustancia. Ellos enseñaban cómo sería quitado el pecado y Él realmente lo quitó. Tremenda estas palabras de Charles Hott. Ellos eran la sombra, eran un tipo, era una representación de lo que iba a venir. Por eso dice la Biblia que era sombra, pero no era la verdad misma, no era la esencia de las cosas. La esencia era Cristo. Y ese es el sacerdote que nosotros tenemos, es el sacerdote al que nosotros tenemos que acudir. Y puede parecer una verdad muy sencilla, pero hay muchas personas en el mundo que quieren ir a Dios a través de humanos, que quieren ir a Dios a través de humanos y que andan buscando el perdón de Dios por medio de sacerdotes humanos. De eso lo vamos a abordar un poquito más adelante, pero es bueno que ya podamos ir teniendo eso en mente para que le demos el valor real a los privilegios que nosotros tenemos en Cristo, a las bendiciones que nosotros tenemos si estamos verdaderamente en Cristo. La epístola a los Hebreos presenta el sacerdocio de Jesús como superior al sacerdocio levítico. Si algo quiere dejarnos claro la carta a los Hebreos es esa, que Jesús es superior a todo lo demás, es superior al sacerdocio levítico en todas las esferas. Por eso entonces nosotros tenemos que tener una idea clara de quién es Jesús y cuál es su obra para con nosotros. Jesús tenía todas las calificaciones para el oficio. Podemos aprender eso en Hebreos y esta serie de características también. Que él había sido designado por Dios, fue escogido por Dios para eso. Él era sacerdote de un orden más elevado que el de Aarón. La Biblia dice que era sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, no era de la misma forma que Aarón. De hecho, Jesús no era de la tribu de Leví tampoco. Jesús era de la tribu de Judá. Y nunca Moisés habló que de la tribu de Judá iba a venir ningún sacerdote. No se menciona eso en la Biblia. Pero Jesús era el verdadero sacerdote. Su sacerdocio deroga todos los demás. Como el sacerdocio de Cristo es el verdadero, deroga todo, cualquier otro tipo de sacerdocio. De hecho, recuerden, aquellos solo eran las sombras. Aquello era sombra de lo que había de venir. Pero Cristo es el verdadero sacerdocio. Él es la verdadera esencia de lo que aquellos representaban.
que Él llevó a cabo todas las funciones del oficio: mediación, sacrificio e intercesión. Aquí teníamos algunos textos para leer en el PowerPoint, pero por ejemplo, Hechos 4:12, ahí dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí está. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. También dice el otro texto de Hebreos 9, 25 al 26, dice lo siguiente: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Es decir que Jesús es el sacrificio perfecto. Dice que no, para no ofrecerse muchas veces, como los otros sacerdotes, que tenían que estar ofreciendo continuamente sacrificio por el pecado, por el del pueblo y por ellos mismos. Pero Cristo, el sacerdocio de Cristo es superior. No tiene que hacer eso. Dice que una vez se presentó una vez para siempre. Dice ahí, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y este es el verdadero sacrificio que quita el pecado, el de Cristo, porque aquellos sacrificios no quitaban, limpiaban la carne, pero no quitaban verdaderamente el pecado. Pero apuntaban a Cristo. Como apuntaban a Cristo, el pecado realmente era quitado por Cristo. Nunca por ese derramamiento de sangre de animales, porque lo dice la Biblia así en hebreo, que la sangre de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Pero la sangre de Jesucristo, esa sí que quita el pecado. Por eso el sacerdocio de Aarón y sus prácticas era un tipo, era la sombra de lo que vendría posteriormente, del que es verdaderamente el sacerdote, y ese es Cristo. Otro texto, Hebreos 7:25, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Interceder. Ahí está la otra palabra. Vimos que la función del oficio de Cristo como sacerdote es mediación, porque hay un solo mediador, dijimos, entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es el sacrificio. Cristo es el único sacrificio que verdaderamente quita el pecado y se ofreció una vez para siempre. Y lo otro es intercesión. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, que el sacerdocio de Cristo tiene esa función de que por siempre intercede por su pueblo, intercede por sus hijos, intercede por sus escogidos. Tal fue la eficacia de su sacrificio que no tiene que ser repetido, porque por una sola ofrenda de sí mismo ha obtenido eterna redención para los elegidos. Una sola y única ofrenda. Y este para mí es uno de los puntos que más me gusta a mí cuando pienso en el sacerdocio de Aarón, en el sacerdocio levítico y en Cristo como sacerdote. Esto es crucial. Aquellos hombres siempre tenían que estar ofreciendo sacrificios por el pecado y por ellos mismos, pero en Cristo una sola vez, hermano. La eficacia del sacrificio de Cristo es tal que con un solo sacrificio dice que hace perfecto a los santificados para siempre, a los elegidos para siempre. Un único sacrificio. La Iglesia Católica en la misa siempre está sacrificando a Cristo. Quiero que usted lo sepa. Ellos dicen que es un sacrificio incruento, es decir, que no hay dolor, pero es un sacrificio. Ellos reconocen que es un sacrificio. Pero eso, la Biblia no enseña eso. Cristo fue sacrificado una vez y por toda una vez y para siempre. Así que no hay más sacrificio. Tengo ahora aquí un texto largo, pero quiero leerlo. Está en Hebreos también, capítulo 7, verso del 11 al 28. Dice, no lo puse aquí porque era un poco largo, pero dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec,
y que no fuese llamado según el orden de Aarón. ¿Sí? Si uno pudiera tener la perfección con el sacerdocio de Aarón, ¿para qué entonces necesitamos otro sacerdote? ¿Para qué necesitaba Cristo venir? No era necesario. No era necesario lo que el autor de Hebreos nos está diciendo. ¿Para qué necesitar un sacerdote? No según la línea de Aarón, sino la de Melquisedec. No era necesario. Si con aquel sacerdocio las cosas se hubieran podido hacer verdaderamente plenas, es decir, se hubiera podido lograr la perfección y todo, pero no era así, como hemos dicho, era solo sombra de lo que vendría del verdadero sacerdote. Sigue diciendo, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel, es decir, Cristo, a quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Jesús no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. La tribu de Leví era la que se habla que tenía que ver con el sacerdocio, que eran los que servían en el altar, y no la tribu de Judá. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Fíjate, no era porque la descendencia, porque yo vengo soy de la tribu de Leví, soy descendiente de Aarón, no es nada así, sino que es según el poder de una vida indestructible. Hay un cambio tremendo en esto. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramentos fueron hechos sacerdotes, pero es decir, Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirás, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, ¿sí? Porque morían. Eran hombres débiles como nosotros y tenían que ser reemplazados. Fueron muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, que Jesús tiene un sacerdocio diferente. Dice que es inmutable el sacerdocio de Cristo. No es mudable, no es cambiable. Y es un sacerdocio perfecto. Dice que puede interceder por los que se acercan a él por siempre. Sí, interceder por ellos. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. A nosotros nos convenía un sacerdote así. Dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hermano, aquí nosotros vemos la magnitud del sacerdocio de Cristo y la pequeñez o la ineficacia del sacerdocio arónico o sacerdocio levítico. Ahí vemos un contraste marcado. Cristo, el sacerdocio de Cristo es superior, es verdaderamente perfecto cuando nosotros lo comparamos con el sacerdocio levítico. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Sigue diciendo el texto. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. La ley constituye sacerdotes humanos, pero dice que la palabra del juramento nos da un sacerdote que es perfecto, que es para siempre, que no muere y que puede interceder por nosotros continuamente, que no está sujeto a limitaciones como que tiene que ofrecer primero por el sacrificio.
Y también esos mismos sacrificios por él y por el pueblo. No, este sacrificio es perfecto y no es por él, es por el pueblo que viene a redimir. Dice Luis Berco, los sacrificios, eso sí lo tenemos aquí. Sí, los sacrificios mosaicos no solo tuvieron significado ceremonial y simbólico, sino también espiritual y típico. Fueron de carácter profético y representaron el evangelio en la ley. Fueron designados para prefigurar los sufrimientos vicarios de Jesucristo y su muerte expiatoria. Así que este era el propósito de esos sacrificios, pero no era el fin. ¿Ok? Tenían este objetivo, prefiguraban a Cristo, era la forma de ver el evangelio en aquel tiempo, era una representación del evangelio, pero fueron designados, como dice aquí, para prefigurar los sufrimientos vicarios de Jesucristo y su muerte expiatoria. Eso era lo que ellos, una de las cosas que querían hacer, ver esos sacrificios. Pero recuerden, ellos no eran el fin, ellos apuntaban al fin. El fin era Cristo. Era Cristo. La verdadera medida del sacerdocio era Cristo. El sacerdocio perfecto era únicamente Cristo y solo Cristo. Una verdad que los reformadores defendieron y que la Iglesia católica en aquel tiempo no supo valorar ni apreciar, y hoy en nuestros días sigue en tinieblas con relación a muchos temas, pero pensando en este tema continúa manteniendo sus mismas verdades sin ningún tipo de cambio. Verdades que ellos, enseñanzas, porque no son verdades, enseñanzas que ellos tienen pero que no son conformes a las Escrituras. ¿Cuáles son los beneficios obtenidos por el oficio sacerdotal de Cristo a favor de los elegidos? Ahí están: la expiación de nuestras culpas, la propiciación de Dios. Ya nosotros en clases anteriores hablamos de eso. La reconciliación con Dios, de donde fluyen todas las bendiciones de la vida espiritual y eterna. Es decir, que un creyente, alguien que está verdaderamente en Cristo, que se ha acogido al sacerdocio de Cristo, disfruta de cada una de esas bendiciones, de esos privilegios. ¿Por qué? Porque estamos verdaderamente en Cristo. De hecho, las personas del Antiguo Testamento, aunque tenían aquel sacerdocio, aquello apuntaba a Cristo. Realmente lo que quitaba su culpa y si podían ser reconciliados con Dios era no el sacrificio aquel que ofrecían aquellos sacerdotes, sino lo que aquello representaba, que apuntaba a este sacerdocio. Es decir, que ellos eran bendecidos en virtud del sacrificio de Cristo que iba a suceder en algún momento en la historia, porque estaba prometido. Eran bendecidos en eso, pero nunca realmente en aquellos ofrecimientos que se hacían. Aquello solamente era una representación de la verdad que vendría más adelante. Así que todo esto nos presenta a Cristo como un verdadero sacerdote en todo el sentido de la palabra. Cristo es el verdadero sacerdote en el más pleno sentido de la palabra. Y es algo que necesitamos tener presente ahí en nuestras vidas. Segundo punto, Cristo, nuestro único sacerdote, el cumplimiento de las sombras y tipos. Es decir, que ahí vamos a ver ahora Hebreos capítulo 5, pero versos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, que Dios le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y esto nos recuerda que Jesús es Dios. Este sacerdote es diferente en todos los aspectos. Era Dios y era hombre. Porque como ya estudiamos en clases anteriores, para poder realmente ocupar nuestro lugar, tenía que ser semejante a nosotros. Pero a la misma vez, para podernos llevar a Dios, tenía que ser Dios mismo. Y para poder sufrir la ira de Dios sobre él, ninguna simple criatura en el universo podía hacerlo. Tenía que ser alguien diferente, tenía que ser Jesucristo. Solo él podía hacer eso en la creación
Y por eso dice aquí, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Y también dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y bueno, nosotros no vamos a entrar en este debate de quién era Melquisedec ni nada. La Biblia habla muy poco acerca de este personaje. Realmente hay muchas teorías con relación a Melquisedec. Lo que sí nosotros podemos ver es que Cristo no era según el sacerdocio, su línea no era según el sacerdocio arónico de la tribu de Leví, sino que dice que según el sacerdocio de Melquisedec. La Biblia, como dije, no habla mucho de esto. Dice que este hombre no tenía genealogía, no tenía... es como alguien que aparece así. Muchos dicen que si era Cristo en el Antiguo Testamento. Hay muchas teorías. Yo personalmente no pienso eso. Yo creo que era un personaje que Dios usó y que cuando no se da su genealogía ni nada de eso, sencillamente lo que se nos quiere quizás es hacer ver, no porque él era divino, sino hacer ver que era que el que vendría, que es Cristo, era alguien que no era, que era humano en un sentido, porque vino y ocupó, tuvo forma de hombre, vino entre los hombres, nació entre los hombres, pero que a la misma vez era divino, y que de alguna manera eso lo que nos quiere hacer ver es precisamente eso, apuntando a la divinidad de Cristo. Pero no queremos nosotros crear un dogma con relación a algunas cosas que nosotros no, la Biblia no habla mucho de eso. No habla mucho acerca de ese punto y no queremos nosotros venir ahora a decirlo. Lo que sí dice la Biblia con claridad es que Jesús no era de la línea de Aarón. Su sacerdocio no tenía que ver nada con eso y dice que era según el orden de Melquisedec. Es todo lo que dice las Escrituras. Y nos dice que este sacerdote, que era Cristo, nos dice que era superior porque no ofrecía sacrificio él por el pueblo una sola vez y para siempre, que era el que podía interceder por siempre. Y vemos una serie de características que son superiores a la del sacerdocio de Aarón. Y eso es importante y es lo que nosotros debemos retener de esta parte. Por tanto, de un sacerdocio único y divino se esperan algunas cosas. Por ejemplo, ningún hombre más que el Señor Jesucristo tiene libertad de acceso a Dios. Todos los hombres, siendo pecadores, necesitan que alguien se allegue a Dios en favor de ellos. Eso es una realidad. Ningún otro sacrificio podía quitar el pecado. No hay otro sacrificio que quite el pecado, hermano. Solo para que nuestros pecados sean quitados, tenemos que venir por medio del sacrificio de Cristo. Que como veremos ahorita más adelante, Cristo era el sacerdote y a la misma vez el sacrificio. Sacerdote y sacrificio. Que eso el sacerdocio de Aarón no lo podía hacer. Ellos tampoco podían. Por eso él sigue siendo superior y la carta de los Hebreos nos sigue mostrando que Cristo es superior en todas las cosas a ese sacerdocio. Porque él podía ser el sacerdote y a la misma vez ser el sacrificio perfecto, que es el que verdaderamente quita el pecado de la humanidad. Solo por medio de Cristo Dios es propicio a los hombres pecadores. Fíjense, solo por medio de Cristo el hombre puede encontrar el favor de Dios. Puede tener a Dios como un ayudador, solo a través de Cristo. Usted no se puede acercar a Dios de otra forma. Es únicamente a través de Cristo. Porque Él fue el verdadero sacerdote, aquel que Dios escogió para hacer esa obra perfecta. Por eso Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Que nadie puede venir a Dios el Padre si no es por medio de Él. Por eso nuestras obras no valen para la salvación. Por eso no vale ir a un sacerdote, a un líder religioso y que ese líder nos pueda decir, bueno, ya tú estás bien, todo está bien, yo te digo que tú eres parte del reino de los cielos. Eso no puede hacerlo nadie. Eres tú al acercarte verdaderamente a Dios, en un reconocimiento sincero de Dios, de que Él es Dios sobre todas las cosas y que Él solo puede perdonar tus pecados. Y al tú reconocerte pecador y que Cristo murió en la cruz y que ese sacrificio es suficiente para quitar todos tus pecados, si tú crees eso, entonces tú puedes tener acceso a Dios. Pero solamente a través del sacrificio de Cristo, nunca de otra manera, sí, hermano.
Amén. Entonces, esa es la única forma, hermano. No hay otra cosa. No hay otro camino. No hay otra persona por la que usted pueda tener acceso a Dios. Solo por medio de Jesucristo. Que es el sacerdote, que es el sacrificio perfecto. Eso tenemos que tenerlo claro. Lo decimos aquí muy sencillo, pero allá afuera las personas todos piensan que hay muchas formas para llegar a Dios. Que hay muchas formas para reconciliarse con Dios. Y los que estamos aquí que decimos es que ustedes están fanatizados. Nosotros tenemos que estar claros de estas verdades, porque allá afuera nos vamos a topar con otros que piensan totalmente diferente. Y ellos van a defender su punto de vista. Por ejemplo, muchos dicen que todo, no importa lo que tú creas, con tal que tú seas sincero. Pero hay muchas personas con esa sinceridad que van para el infierno, déjenme decírselo, porque no vienen a través de Cristo, o vienen a través de un Cristo que ellos se han inventado. Una idea de Dios, una idea general de Dios, pero que no es el Cristo que la Biblia refleja. No han creído en este Cristo que nosotros vemos en las Escrituras. Y esas personas, aunque digan creer en Cristo, están en condenación. Porque tiene que ser por Cristo, pero el Cristo que se nos revela aquí. No que ahora yo digo que es Cristo, pero cualquier otra cantidad de enseñanzas que nada tienen que ver con Cristo. Eso no es creer en el verdadero Cristo. Eso no es creer en el verdadero Cristo. Entonces nosotros tenemos que estar claros en eso. Solo por medio de Cristo los beneficios que se derivan del favor de Dios son comunicados a su pueblo. Por eso es que nosotros necesitamos a Cristo. La Biblia dice que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La Biblia dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Solo por medio de Cristo, de la fe en Cristo, nosotros podemos ser reconciliados con el Padre. Y podemos disfrutar de todas las bendiciones. Podemos disfrutar del perdón, de saber que nuestros pecados han sido perdonados. Usted quiere ver qué bendición más grande que esa, el saber que tú siendo un pecador, que tu pecado te condena, te manda directo al infierno. Usted pueda saber que al estar en Cristo, esa deuda ha sido cancelada. Esa deuda grande ha sido cancelada porque es una deuda grande. Porque usted ha creído en Cristo. Ya Él pagó el sacrificio por sus pecados. Por todos sus pecados. Por todos los pecados de su vida. Ya Él pagó por eso. Como dice ahí en Colosenses, que el acta de los decretos que nos era contraria fue anulado allí en la cruz del Calvario. Es decir que si usted está en Cristo, nada va en contra suya. Nadie le puede condenar. ¿Por qué? Porque usted está en Cristo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron solo símbolos, tipos. Yo tenía eso ahí puesto. Los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron solo símbolos y tipos del verdadero sacerdocio de Cristo. Sus sacrificios no podían purificar la conciencia del sentimiento de pecado. Lograban la reconciliación con Dios solo hasta donde era considerado como representando el verdadero sacrificio de Cristo como el objeto de la fe y la base de la confianza. Por eso enseñan las Escrituras que eran ofrecidos continuamente, porque al ser ineficaces en sí mismos, el pueblo necesitaba la constante rememoración de su culpa y de su necesidad del más eficaz sacrificio predicho en las Escrituras. Es decir, que había que hacerlo porque ellos necesitaban esto y necesitaban recordar su necesidad, pero aparte de eso, del recordatorio del sacrificio más eficaz que había sido predicho, que vendría en algún momento, que iba a manifestarse en el momento establecido por Dios. ¿Iba a decir algo, Ricardo?
Amén. Qué obediencia. Amén. Entonces, hermanos, nosotros no podemos prescindir de Cristo. No podemos. Si quitamos a Cristo de la ecuación, lo perdemos todo. Perdemos todo. Ahora, las sombras se desvanecen cuando llega la realidad que ellas representan. Las sombras desaparecen cuando aparece la realidad. Es decir, que aquel sacerdocio de Aarón o Levítico eran las sombras de lo que vendría. Cuando llega la esencia de las cosas, la verdad de todas las cosas, entonces aquello ya no es necesario. Aquello desaparece. Dice la Biblia en Hebreos, ya lo tenemos. Dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Las cosas necesitaban ser purificadas, pero con un verdadero sacrificio, con un sacrificio mejor, dice, mejores sacrificios que estos, que se ofrecían según el sacerdocio levítico. Se necesitaba algo mejor para aquello, como ya hemos visto, ese sacrificio es el sacrificio de Cristo. Lo que es mejor es el sacrificio de Cristo. Y el texto aquí lo dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, pero no entró en ese santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que Jesús no entró en un santuario construido por los hombres, aunque fuera hecho de la forma que Dios decía, no entró en ese santuario, sino que fue a la misma presencia de Dios y ahí intercede por nosotros, dice el texto, intercede por nosotros ante Dios. Sigue diciendo Hebreos, pero del 1 al 10, del verso 1 al 10 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, eran sombras, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que se tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificios, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Es decir, que el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, es quitado para establecer lo último, que es el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio verdadero. Y de hecho, como ya hemos dicho, aquello apuntaba a esto. Aquel sacrificio era una sombra. Era algo que representaba lo que verdaderamente iba a venir en el momento establecido por Dios. Por eso sigue diciendo, quita esto, dice, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahora, deja claro aquí que la ley tenía la sombra de los bienes venideros, pero no la imagen misma de las cosas. Y por los sacrificios, ellos no podían realmente obtener la perfección, necesitaban algo mejor, algo verdaderamente duradero. Por eso es que aquello apuntaba a Jesucristo, que era el verdadero sacrificio.
Los sacerdotes del Antiguo Testamento solo eran en el sentido típico, es decir, eran un tipo como ya nosotros vimos, pero, por ejemplo, si nosotros, usted nunca oye hablar a los protestantes, a los evangélicos, a los reformados, usted nunca oye hablar de, no, el sacerdote. Nosotros no usamos esa terminología porque en el Nuevo Testamento nosotros no tenemos esa terminología. Eso no se usa en el Nuevo Testamento. Usted oye hablar de pastor, usted oye hablar de presbítero o de ancianos. Usted oye esas terminologías de gobernadores, porque dice que los ancianos gobiernan la iglesia. Usted oye de esos términos, que son los términos bíblicos en el Nuevo Testamento, pero usted no oye hablar de sacerdotes. Usted no lo oye hablar. Y si se hablara, si esa palabra se usara, entonces nosotros teníamos que pensar en ella en el sentido de que es como un obispo, como un anciano o presbítero, como un pastor, en esa terminología, pero nunca en el sentido de alguien que verdaderamente era como Cristo, ¿me entiende? Que está en representación del hombre, o como los sacerdotes aquellos de Aarón, que eran tipo del sacerdote de Cristo. Nunca en ese sentido lo podríamos ver. Sin embargo, la Iglesia católica no, romana, porque católico es universal, la Iglesia romana, ellos sí siguen usando el título de sacerdote, porque ellos creen que son verdaderos sacerdotes y que ellos pueden presentarse delante de Dios por las personas. Por eso ellos pueden decir que te mandan a rezar algún Padre Nuestro, alguna Ave María, y después te dicen, ya, tus pecados son perdonados, y todas esas cuestiones. Pero eso no tiene amparo escritural en el Nuevo Testamento. Así que nosotros creemos que la Iglesia de Roma o cualquier otra iglesia que tenga estas prácticas no es una práctica bíblica, no es una práctica del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ellos hacen mediación entre Dios y el pueblo. Ese sacerdote es el intermediario entre Dios y el pueblo. Asume la función de ofrecer sacrificios propiciatorios. El sacerdote hace eso. En la absolución intercede efectiva y autoritativamente, haciendo eficaz el sacrificio por el pecado en su aplicación a los individuos, lo cual es el elemento esencial en la intercesión de Cristo. Y eso lo hace un sacerdote de este tipo, de una iglesia romana. Es decir, que ellos creen que son como la continuidad, ¿no?, del sacerdocio, que es un error, ¿no? Es un error teológico, es un error que las escrituras no defiende nunca. Si eso fuera bíblico, nosotros lo practicaríamos, pero como no es bíblico, no lo practicamos. Los sacerdotes romanistas son mediadores en todo el sentido de la palabra. Ellos creen eso, entre el pueblo y Dios, y son sacrificadores también, porque en la misa ellos dicen que sacrifican a Cristo nuevamente. Y ellos cambian, dice pero que es un sacrificio sin dolor, sin sufrimiento, toda esa vuelta. Pero ellos creen que hay un verdadero sacrificio. De hecho, cuando ellos imparten los elementos, ellos creen que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo, y la sangre igual, en la sangre de Cristo. Pero eso no es real. Si usted opera a alguien, aquí tenemos médicos, si operamos a alguien que esté en una ceremonia de esa, lo que vamos a encontrar es pan y vino. No vamos a encontrar otra cosa. De hecho, eso no lo enseña las escrituras en el Nuevo Testamento. Es la forma que ellos lo ven, pero no lo enseña así las escrituras. Así que no hay beneficio más grande que haya dado la reforma al mundo que el quebrantamiento de este yugo de hierro. La reforma rompió ese yugo que la Iglesia Católica tenía y enseñaba y sigue enseñando, pero la reforma fue contra eso, al hablar de solo Cristo y al decir que Cristo es el verdadero sacerdote, es el verdadero intercesor entre Dios y el hombre, y que todo hombre que esté en Cristo puede, por medio de Cristo, estar en paz con Dios. No necesita de otro mortal.
No lo necesita. Usted puede pedir consejo, no estamos diciendo que usted no pueda acercarse al pastor y pedirle un consejo, el pastor le puede orientar, pero finalmente usted tiene que ir a Dios, y clamar a Dios, y Dios es el que le puede perdonar, y eso es lo que el pastor le va a decir. Mira, lo que tienes que hacer es esto, busca a Dios, cree en Dios, arrepiente de tu pecado y confiésalo a Dios, y si tú haces eso en sinceridad, tú vas a tener el perdón porque Dios lo dice en su palabra. Eso es lo que te va a decir el pastor. Te va a animar a hacer eso, pero él no te va a poder decir, yo lo hago por ti. Ya tú estás perdonada, ya tú estás reconciliada. Eso no lo va a poder hacer el pastor. Pues lo viste. No. Hay solo un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Los ministros de la iglesia bajo el evangelio no son sacerdotes en el sentido oficial del término. Nosotros no somos sacerdotes. Esa palabra sacerdote no aparece aplicada a los pastores, a los ministros en el Nuevo Testamento. Nunca se le aplica. Se les dan otros títulos como ancianos, pastores, siervos, etcétera. No se atribuye nunca ninguna función sacerdotal a los ministros cristianos. No median entre Dios y el hombre. Nunca se dice de ellos que ofrezcan sacrificio por los pecados y no tienen ningún poder como intercesores que no pertenezcan a los creyentes. Ellos no tienen ningún poder diferente al de los creyentes. Esto no quiere decir que nosotros no valoremos los pastores o los ancianos que tenemos, que no los amemos, que no los respetemos. Nosotros no estamos diciendo eso, porque la Biblia habla de eso, que dice que tenemos que respetar a nuestros pastores, porque es un hombre que ha sido puesto por Dios. Dios lo ha llamado y le ha dado los dones, y nosotros debemos respetarlos, pero ellos son mortales igual que nosotros, y ellos tienen acceso a Dios igual que lo tiene usted. Es lo que estamos diciendo. Es un hombre consagrado a Dios y puede darnos, ayudarnos, ¿no?, a entender ciertas cosas que a lo mejor nosotros no entendemos porque quizás no hemos dedicado el tiempo, o a lo mejor no tenemos la capacidad, y ellos nos pueden ayudar en eso. Pero son iguales que nosotros. Es decir, usted puede acercarse a Dios ahí donde está, y Él puede acercarse a Dios donde está, y no necesita usted venir de un lugar a decir, no, porque tengo que ver al pastor para que Él haga algo conmigo. No, nosotros no limitamos a Dios así, porque la Biblia no lo limita. Yo veo, por ejemplo, a los milagreros de nuestros días que dicen, no, tiene que traérmelo aquí, tráemelo para orar y ponerle la mano. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo creo que si es Dios, tú aquí ora y Dios allá lo sana, lo resucita, hace lo que tenga que hacer, porque el poder de Dios no tiene límite. Pero ese tipo de predicadores, más llamados predicadores, ellos limitan a Dios y ellos no creen en el verdadero Dios porque tergiversan continuamente su palabra. Son obreros fraudulentos, dice las Escrituras. Todos los creyentes son sacerdotes en el Evangelio, solo en un sentido. Esto también es importante aclararlo. Todos tienen libertad para acceder a Dios por medio de Cristo. Él ha hecho a todo su pueblo reyes y sacerdotes para siempre. Es decir, somos sacerdotes en ese sentido de que nosotros aquí en su casa, donde usted esté, en un carro, en un desierto, usted puede clamar a Dios, y tiene acceso a Dios donde quiera que usted esté, en ese sentido, de ese acceso libre y directo a Dios por medio de Cristo. En ese sentido es que nosotros somos sacerdotes. La doctrina de la Iglesia de Roma menosprecia la honra de Cristo. Él vino para ser el mediador entre Dios y el hombre, para hacerse satisfacción por nuestros pecados, para darnos el perdón y lograr la reconciliación con Dios. Suponer que seguimos necesitando la intervención sacerdotal de los hombres es suponer que su obra ha sido un verdadero fracaso. Eso es lo que ellos están diciendo cuando sostienen esa doctrina. Es falso que el pan y el vino, como ya dijimos, son transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es falso que la Eucaristía sea un sacrificio propiciatorio aplicado para remisión de los pecados y beneficios espirituales.
según la intención del sacerdote oficiante. Eso es falso. Dice Hebreos 9, 25 al 26, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con su sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez para quitar el pecado. Y cuando nosotros practicamos de la Santa Cena, es un símbolo, es un recordatorio de lo que ha hecho Jesús en favor nuestro. Es una representación del Evangelio para que nosotros lo tengamos clarito ahí. Pero no quiere decir que ese sacrificio se está haciendo nuevamente. Nosotros no creemos eso. Ese sacrificio fue una vez y para siempre. Y lo hacemos porque Él nos mandó a hacerlo. Dice, cada vez que haga esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros hacemos eso, recordamos que Él murió en mi lugar y pagó mi castigo. Eso es lo que nosotros recordamos y es lo que nosotros anunciamos. Es una ilustración del Evangelio cuando nosotros participamos de la Santa Cena. Es una ilustración de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero nunca es que estamos repitiendo ese sacrificio. Eso no es lo que nosotros hacemos. Él dijo, hagan esto en memoria, todas las veces que lo bebieren, en memoria de mí. Es un recordatorio. Y es un recordatorio que nos ha de llevar a nosotros a valorar el inmenso sacrificio de Cristo en favor nuestro y en favor de pecadores. Por eso tenemos que hacerlo según los parámetros establecidos en la palabra de Dios. Por eso tenemos que hacerlo con una conciencia clara. Porque si no lo hacemos de la manera que Dios dice que podemos estar teniendo juicios, acarreando juicios para nosotros. Entonces tenemos que hacer las cosas según Dios las ha establecido. La Biblia enseña todo lo contrario a lo que enseña la iglesia romana. Dice la Biblia, por ejemplo, en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice ahí con toda claridad, dice real sacerdocio. Nosotros somos real sacerdocio en el sentido que dijimos que tenemos acceso directo a Dios. Todas estas cosas que dice ese texto, nosotros las somos porque estamos en Cristo. Porque estamos en Cristo, hermano. Así que esas son beneficios o bendiciones que nosotros tenemos por estar en Cristo. En 3 minutos termino nuestro último punto. Cristo, el mejor sacerdote, es a la vez sacerdote y sacrificio. Es muy impresionante al estudiar la Biblia ver cómo se muestra la obra sacerdotal de Cristo, siendo el sacerdote y sacrificio, a la misma vez. En él, en el Antiguo Testamento, los dos necesariamente estaban separados. En el sacerdocio de Aarón estas cosas no podían darse juntas. Estos tipos o sombras fueron imperfectos. Aunque anunciaban lo perfecto, ellos eran en sí mismos imperfectos. Ahora dice la palabra de Dios. Este es Hebreos 4, 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecados. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Teniendo un gran sumo sacerdote, hermano, que traspasó los cielos. Y dice ahí quién es ese sumo sacerdote. Dice
¿Qué es Jesús? Mírenlo ahí. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Dice, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Mantengámonos firmes en nuestra fe. Porque si estamos en Cristo, estamos bien. No se vaya detrás de otras corrientes, detrás de otras enseñanzas que no son conformes a la palabra. Hay otro texto, dice Hebreos 9, del 11 al 15. Sí, dice, pero estando ya presente Cristo. Cristo está presente, hermano. Sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no según el sacerdocio levítico, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Fíjense a quién se ofreció Cristo, que ya eso lo vimos en clase anterior, a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo es superior en todas las cosas. Aquí mismo volvemos a ver una comparación y lo presenta Él como único, superior a Aarón, superior en todas las cosas. Y en Él, como estamos diciendo, estaba el sacerdote y a la vez el sacrificio, la ofrenda. Él era ambas cosas, como dice ese texto. Dice entonces otro texto más, Hebreos 10, 11. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya fue el sacrificio, pero ahora dice, está sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Aquí tenemos al sacrificio y también tenemos a Jesús ahí sentado a la diestra de Dios. Tenemos al sacerdote, y como dicen otros textos, que intercede por nosotros. Concluimos y lo hacemos leyendo un texto bíblico. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice aquí que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, como decía el hermano. El velo fue roto y Jesús abrió un camino. Y aquel velo fue roto en el templo, pero aquí el texto dice el velo de su carne. Dice aquí, a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Un gran sacerdote. El verdadero sacerdote dice, acerquémonos con sinceridad, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Es decir, que podemos ir a Cristo. Y Dios llama al pecador a venir a Cristo, a venir en fe. Porque en Cristo es en el único que se puede encontrar perdón para el pecado y reconciliación para con Dios. Únicamente en Cristo. La serpiente de bronce levantada en el Antiguo Testamento simbolizaba el desplazamiento de la plaga. Así el levantamiento de Cristo en la cruz efectuó el desplazamiento del pecado. Y así como una mirada creyendo puesta en la serpiente traía la salud, así la fe en Cristo restaura para la salvación del alma. Por eso es que el pecador necesita creer, necesita venir a Cristo.
porque solo en Cristo puedes encontrar esa reconciliación con Dios. Solo en Cristo puedes encontrar el perdón para tus pecados. En ningún otro lugar lo va a encontrar. Por eso los reformadores decían, solo Cristo. Solo Cristo. Necesitas a Cristo para ser salvo. No hay otra cosa que tú puedas hacer. Necesitas tener a Cristo para ser salvo. Cualquier otra cosa, cualquier otro camino es errado. Únicamente en Cristo puedes tener salvación. Porque Él es el único camino. Él es el único y verdadero sacerdote que te puede representar delante de Dios. Porque como ya dijimos, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y alguien aquí no es de Cristo aún. Que hacemos el llamado para que reflexionen estas verdades y pienses en ellas y puedas buscar a Dios, puedas creer en Cristo. Vamos a orar. Padre, agradecidos por tu inmenso amor y tu misericordia, y permite que estas verdades las podamos atesorar verdaderamente y podamos ver que somos privilegiados en tenerte como sacerdote, Señor, como aquel que intercede por nosotros delante de Dios el Padre, como nuestro verdadero representante. Señor, ayúdanos a hacer un uso diligente de cada uno de estos beneficios que nosotros tenemos y que otros creyentes en la antigüedad no disfrutaron de ellos. Pero permite que nosotros podamos hacer un uso sabio y correcto de estas verdades y podamos, Señor, continuamente acercarnos a Dios a través de Cristo, derramando nuestras vidas delante de Dios. Padre, sé con aquellos que quizás puedan visitarnos, también te rogamos que tu Espíritu pueda obrar en sus vidas y que ellos también puedan tener un entendimiento acerca de la persona de Cristo y que tu Espíritu pueda obrar también en sus corazones, Señor, y pueda llevarle al arrepentimiento. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Cristo oramos.